Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones SOAS. Hoy quiero compartir un tema bien interesante, ¿no? Leía por estos días el libro de Números y me encontraba con un personaje que es muy conocido, un personaje que sé que todos hemos escuchado, un personaje al que la escritura dice que tenía un espíritu diferente. Y les estoy hablando de Caleb. Venía leyendo el libro de Números en el capítulo 14 y el verso 24 dice: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y tuve que parar aquí, porque me vinieron muchos pensamientos en ese momento, cuando hablaba de Caleb. Y se nos viene toda la historia, ¿no? En su momento, cuando escuchamos ese nombre, se nos viene toda la historia a nuestra mente. Este hombre que estuvo con Josué siempre, nos habla la escritura de que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, ¿no? Eran hombres diferentes, eran hombres que confiaban en la palabra del Eterno, eran hombres que no con palabras, sino con hechos nos enseñan, con testimonio nos enseñan que dentro de su corazón no habían temores, no habían argumentos, no habían ideas, no habían limitaciones, ¿no? Como muchas veces las tenemos nosotros. Hombres que escucharon la palabra del Eterno, que obedecieron y que vieron las cosas diferentes, tal vez donde nadie veía nada, donde para muchos era imposible, ellos lo vieron posible, porque entendían que no eran ellos, sino que era el Eterno, Elohim de Israel. Y meditaba mucho en eso porque dice este versículo 24 que cuando vemos en contexto nos está hablando del castigo a Israel, nos está hablando de cuando el Eterno eh, dice que nadie, ninguno de los que salieron, de los que vieron todos los milagros que el Eterno hizo en Egipto y vinieron y salieron con el pueblo, pero lo tentaron, ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida, excepto Caleb. A Caleb es a quien le otorga ese permiso y esa bendición de entrar a la tierra prometida. Y entonces vemos un Caleb y un Josué que fueron no de espías, sino que fueron a visitar y a caminar la tierra que el Eterno había prometido para ellos. Y vemos cómo encontraron racimos de frutos, de uvas muy grandes, gigantes, que necesitaban más de una persona para poderlo cargar. Vemos cómo la escritura nos cuenta, nos enseña que ellos vieron muchísimas cosas, a pesar de que habían gigantes, a pesar de que habían muchas cosas, ellos vieron y entendieron que era el Eterno quien podría entrarlos allá, que ya estaba tomada esa decisión y que esa tierra la iban a poseer. Entonces, meditaba mucho sobre cuántas veces tal vez a usted y a mí el Eterno nos ha dado palabra, cuántas veces el Eterno a usted y a mí nos ha dicho, este es mi propósito contigo, este es mi plan para con tu vida. ¿Cuántas veces el Eterno nos ha dado instrucción y nos ha dado la promesa y esas promesas que son muy especiales y que son grandes? ¿Cuántas veces nos las ha entregado? ¿Cuántas veces nos las ha recordado? Pero hoy es importante meditar en qué papel estamos nosotros, en qué momento estamos nosotros, a qué grupo pertenecemos. ¿Será que pertenecemos a ese grupo de los que tienen un espíritu diferente? ¿O será que
tal vez pertenecemos al grupo de los otros 8 personajes que llegaron a decir que no se podía y que no era posible. Escuchaba hoy un ejemplo de una persona, un testimonio en los Estados Unidos, en una universidad o en un colegio, no lo recuerdo bien, y decían que se iban a graduar los jóvenes. Y eran personas que tenían una posición económica alta. Y entonces dice que a todos los jóvenes que se graduaban, los padres les regalaban un carro último modelo. Y entonces decía que un jovencito que se fue con el papá al concesionario y le dijo, mira, a mí me gusta este carro y este de este color y así, y ese es el que yo quiero para mi grado. Y resulta que el día del grado llegó el padre al grado de su hijo y cuando se llegó el momento de entregar el regalo, dice que le entregó una Biblia, muy envuelta, muy bien empacada, digamos, ¿no? Y dice que este joven se enojó, no la recibió, se la devolvió y se enojó tanto que no volvió a hablar con su padre eh, nunca más. Dice que no volvió a visitarlo, no volvió a la empresa donde trabajaban todos, que era una empresa familiar. Y un día el padre murió. Y cuando el padre muere, lo llaman para que él se haga cargo de esa empresa. Y dicen que cuando llega a esa empresa, cuando llega a la oficina de su padre, encuentra la Biblia empacada, tal cual. Y decide abrirla y decide revisarla. Y dice que cuando la abre, dentro de la Biblia encuentra un cheque con la suma de dinero que representaba el comprar el carro que él quería. Es decir, dentro de la Biblia había el dinero para que él comprara el carro que él quería a su gusto. Y entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces nosotros tenemos expectativas diferentes, que muchas veces el Eterno nos tiene regalos muy grandes, pero tal vez vienen en empaques y en envolturas que no nos agradan tanto, como a este joven no le agradó la Biblia, vienen en situaciones o en circunstancias que a nosotros no nos agradan tanto. El Eterno nos ha entregado un propósito y un llamado a cada uno. Si tú hubieras sido, junto con Josué y Caleb, tal vez, ¿cómo hubieras interpretado eso? Si tú ves gigantes, si tú ves gente mala, si tú ves gente armada, si tú ves toda la situación, muchas veces es fácil juzgar a los demás, pero a los demás que fueron a visitar la tierra. Pero tú, ¿cómo hubieras, cuál hubiera sido tu opinión? ¿Cuántas veces el Eterno a ti te ha recordado y te ha dado la oportunidad de empezar a caminar con Él, a ejercer tu propósito, a cumplir tu propósito? Te ha dado todas las herramientas, pero a la primera situación complicada, a la primera situación difícil, pues desmayas y reniegas. Ahora, Caleb dice la escritura que tuvo un espíritu diferente. Y me sorprendía muchísimo y me confrontaba muchísimo y me marcaba muchísimo mi vida el leer cuando Caleb, después de muchos años, le dice a Josué, Josué, un día Moisés me dijo que esta tierra iba a ser para mí. Déjame ese monte. Quiero que lo leamos. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Josué, capítulo 14. Y quiero que leamos esto. Porque realmente es impresionante cómo después de tantos años, Caleb sigue siendo esa misma persona. Y recordaba mucho las palabras de mi pastor Pablo, donde una frase que él tiene y que creo que todos la hemos escuchado aquí en la casa y es, no importa cómo se empiece, lo que importa es cómo se va a terminar. Josué capítulo 14 a partir del versículo 10 dice la escritura, ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo en que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte del cual habló el Eterno aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Eterno estará conmigo y los echaré como el Eterno ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Y entonces les decía que me confrontaba muchísimo y marcaba muchísimo mi vida este texto porque vemos un hombre que en su juventud tenía un espíritu diferente, que en su juventud vivía eh, confiado en el Eterno, que creía en el Eterno, que conocía al Eterno, que todo lo difícil y lo imposible entendía que era posible cuando era Él quien lo hacía, el Eterno quien lo hacía. Y lo vemos ya con 85 años, dice la Escritura, 45 años después. Y vemos cómo le recuerda a Josué y le dice, trégame este monte, porque allí están los anaseos y hay ciudades fortificadas, es decir, ahí no es fácil, no va a ser fácil, pero el Eterno estará conmigo y será Él quien cumpla su palabra y quien diga que, y quien permita que yo los eche fuera. Entonces, les hablaba hace un momento de los propósitos, de las promesas que el Eterno entrega a cada una de nuestras vidas, de todas las situaciones que vivimos y cómo en principio quizá muchas veces sentimos tener un espíritu diferente. En principio quizá nos sentimos fuertes, nos sentimos valientes, nos sentimos con toda la fuerza y con toda la fe, pero ¿qué hay cuando quizá esos planes aparentemente fracasan? ¿Qué tal? ¿Qué hay cuando esa promesa que parecía ser perfecta, que parecía que todo iba a ser color de rosa, sale mal? Y pareciera que se hubieran volteado todas las circunstancias y pareciese que nada va a salir y que todo se acabó y que todo es imposible. ¿Qué hay cuando tal vez vienen esas promesas en esos empaques o en esas envolturas que no nos gustan? Las limitaciones que hay en nuestra mente nos hacen pensar que quizá el tiempo se acabó, que quizá ese fue el fracaso total de nuestra vida, que hasta ahí llegamos, que no hay esperanza ninguna, que no pasa nada más. Porque hay circunstancias difíciles humanamente hablando, situaciones donde sales con toda la fuerza, donde avanzas de la mejor manera, donde tienes la disposición, donde crees que tu fe es muy fuerte, pero de pronto todo se acaba. De pronto aparentemente todo fracasó y no hay nada más por hacer. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan los años. Y quizá ya no nos sentimos como Josué y Caleb, con ese espíritu diferente, sino que tal vez al pasar del tiempo nos empezamos a sentir como se sintieron esos 10 espías. Tal vez, no sé si le ha pasado, pero empezamos a llenarnos de argumentos y empezamos a creerle más a cómo nos ve el enemigo que a cómo nos ve el Eterno. Nos cuesta sobremanera detenernos a pensar cómo nos ve el Eterno. Nos cuesta sobremanera creer en la palabra y en la promesa que Él algún día entregó. Tal vez nos quedamos con esa primera impresión, tal vez nos quedamos con que mi padre solo nos regaló una Biblia como aquel joven y perdió el resto de sus años y desperdició esos años para poder pasar con su papá. Muchas veces nos quedamos con esa primera impresión de que las cosas no salieron como yo esperaba que salieran. Y nos afecta. Y nos afecta y daña muchas cosas. Y empezamos a dudar de todo. Y empezamos a creer que ya no es posible. Empezamos a creer que todo lo que el Eterno en algún momento habló, que esa palabra que salió de la boca del Eterno, pues tal vez no era tan cierta, que quizá él se equivocó, perdón. Y entonces nos damos cuenta que nos falta identidad.
Fíjense cómo Caleb nos enseña que no importa cuánto tiempo haya pasado. Para él no le importó si se veía viejo físicamente. ¿Dónde estaba la fuerza de Caleb? ¿Dónde estaba esa fuerza? Porque le dice literalmente en el texto a Josué, tengo la misma fuerza que hace 45 años. ¿Y dónde estaba su fuerza? Evidentemente no se refería a una fuerza física. Fue un hombre que a pesar de las situaciones, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que el Eterno había hablado que él iba a conquistar esa tierra, hacía 45 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 45 años? Jamás él pensó que se había acabado, que el plan de Dios se había acabado. Jamás pensó ni dudó de que el Eterno lo iba a cumplir. Pero tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás cuando las cosas no se dan y no siguen marchando muy bien? ¿Cómo estás cuando tal vez las cosas empiezan a ser un poco diferentes o a ir por un camino diferente? ¿Cómo estás cuando empiezas a ver quizá esas ciudades y esas murallas fortificadas? Para Caleb no importó. No importó cuánto tiempo pasó. No le importó el verse viejo físicamente, tal vez. Entendió que la promesa del Eterno no se había cumplido en él totalmente. Él entendió algo que deberíamos entender todos, y es que hemos vivido solo una parte de las cosas que el Eterno tiene para nosotros, pero todavía faltan muchas más. Debemos aprender de Caleb que nuestra fortaleza está o debe radicar en que toda nuestra vida esté aferrada a la palabra del Eterno. Que nuestra fe sea una fe realmente bien cimentada. Todavía hay promesas del Eterno por cumplirse en tu vida y en la mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo estás con el Eterno? ¿Cómo están tus reacciones? ¿Cómo están tus actitudes? ¿Cómo están tus pensamientos? Tal vez te falló algo, tal vez aparentemente está saliendo al revés, tal vez ese regalo está en una envoltura que no te gusta. ¿Te has levantado, has cuestionado, has renegado? ¿Te has enojado con el Eterno? ¿Te has cargado con el Eterno? ¿Has sentido que ya nada tiene sentido, que ya nada importa, que ya no vale la pena seguir adelante? ¿Qué pasa con eso? Caleb, un hombre con un espíritu diferente. No cuando fue a reconocer solamente. 45 años después seguía teniendo ese mismo espíritu diferente. Con 85 años de edad. Y seguía avanzando. Y entendía que habían cosas nuevas para él. Y entendía que el eterno Elohim al que le servimos no es un Elohim con limitaciones. Entendía que aunque habían pasado 85 años de su vida, todavía el Eterno podía sorprenderlo. Todavía habían cosas nuevas para su vida. Pero ¿cuántos hoy han caído tal vez en la rutina? ¿Cuántos hoy ya piensan que no hay nada nuevo para ellos? ¿Cuántos hoy ya piensan que el Eterno no tiene nada para innovar, nada para sorprenderlos? ¿Cuántos han negado, se han negado ya a aceptar que el Eterno puede sorprenderlos cada día? ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? El Eterno hoy quiere recordarte que esas promesas y que ese propósito que un día habló a tu vida a través de su bendita palabra, a través de un siervo, a través de una prédica, a través de una administración. Ese propósito que un día te dejó saber que era el propósito para tu vida, está en pie. Aunque quizá hayas caído, aunque quizás se hayan levantado fortalezas, aunque quizá eh, eh, hayas fracasado aparentemente. Hoy el Eterno lo único que te pide y que te dice y que nos dice en esta hora es,
restaura tu identidad conmigo. Hoy nos está recordando que Él no es mentiroso, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, que todo lo que un día habló a tu vida se cumplirá. Lo verás hecho, lo verás real en tu vida, pero debes confiar, debes creer, debes tener fe, una fe verdadera. Hoy el Eterno te llama para que recuerdes esa promesa que un día te hizo. Hoy la está recordando a tu vida. Tú que estabas desanimado, tú que no creías, tú que por un momento te sentiste muy fuerte, pero ahora te sientes el más débil de todos, tú que por un momento estuviste muy bien, pero ahora ya nada vale la pena, ahora crees que eres el peor de todos, ahora crees que no hay esperanza, ahora crees que todos son mejor que tú. A ti te está llamando el Eterno en esta hora. Y te está diciendo levántate, y te está diciendo estoy contigo, y te está diciendo no me he olvidado de ti, y te está diciendo ese lugar que escogí para ti, ahí está, vacío, tienes que venir a ocuparlo. Te está diciendo levántate, esfuérzate, sé valiente, ven, confía, cree en mí, vuelve a mí, vuelve tu corazón a mí. Eso es lo que el Eterno está hablando en esta hora. Es el tiempo de volver nuestro corazón al Eterno. Es el tiempo de dejar todo argumento, todo temor. Es el tiempo de dejar toda duda, toda angustia. Es el tiempo de levantarnos y de decirle al enemigo, no importa cuántos dardos envíes a mi mente, yo me levanto a creer en que mi Padre es todopoderoso y es Él quien va delante de mí, quien me tomó de su mano derecha y me llevará para cumplir y llegar a la bendición. Hoy es el día para levantarte. Suelta todos esos miedos, suelta todas esas dudas. Levántate, pon tu mirada en Él. No mires a ningún otro lado. Pon tu mirada en Él porque hoy te está llamando. Pon tu mirada en Él y cree. Cree, porque es Él quien quiere levantarte, es Él quien quiere hacer real y visible ese testimonio, es Él quien quiere usarte para que llegues a muchas personas. Pero a raíz del temor, de la duda, del menosprecio hacia tu vida, de tu incredulidad, de tu angustia, a raíz de que decidiste creerle más al enemigo y a los fracasos que él puso en tu vida, te estás alejando del Eterno. Y por consiguiente se está alejando ese propósito, el cumplimiento. Pero el Eterno una vez más viene a llamarte. Si es que ahí donde tú estás, yo te pido, cierra tus ojos y tienes la oportunidad y oremos. Pongamos nuestras vidas delante del Eterno. Hoy Él quiere restaurar, hoy Él quiere sanar heridas, hoy Él quiere limpiar tu mente, cambiar tus vestiduras, hoy Él quiere levantar tus brazos, Él quiere venir como tu Padre a abrazarte y a decirte, no tengas temor, yo estoy contigo. Todo lo que ha pasado ha sido para que tú llegues a este momento y entiendas que debes buscarme a mí, que no te debes fijar en la envoltura del regalo, que no debes poner tu mirada en mí, debes conocerme y debes levantarte. Bendito Rey, yo te doy gracias en esta hora, Padre, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra trae libertad, porque yo sé que en esta hora, bendito Abacadosh, estás obrando en cada una de las almas, de las vidas, Padre, que tu bendito Rúa está trayendo libertad, papá, que hoy, bendito Rey, tú restauras, Señor, esos planes y esos sueños en ti, bendito Abba, que hoy nos llamas para entrar nuevamente a tu plan y a ser parte de él. Yo sé que hoy tú estás llamando para restaurar quizá todas esas heridas, para echar fuera todo temor, Padre, para echar fuera todo mal recuerdo, bendito Abacadosh, que el enemigo aprovechó para venir y convertirlo en fortaleza. Hoy tú te levantas, bendito Rey, y llamas por nombre, Padre. A ti te está llamando en esta hora. Tú que me escuchas, dile, Padre, heme aquí, aquí estoy con un corazón dispuesto, aunque han sido muchas cosas difíciles, aunque ha sido tal vez mucho el dolor, aunque ha sido mucha la confusión, aunque he tenido ganas de dejarlo todo, de irme, de volver atrás, hoy me levanto, dile si está en tu corazón, Padre, hoy me levanto y vuelvo a ti.
Vuelvo a ti a buscarte, vuelvo a ti con mi esperanza, Señor, de levantarme. Vuelvo a ti, bendito Abacadosh, para que levantes mis brazos, para que soples aliento de vida una vez más, para que renueves mis fuerzas. Dile, Padre, te necesito que seas tú, porque he intentado muchas cosas y no he podido. Dame la fuerza para tener mi mirada puesta en ti. Dame la fuerza para superar todas estas situaciones, todas estas circunstancias que he vivido en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en la economía, con mis hijos. Padre, ayúdame porque en algún momento pensé que tú te habías olvidado de todas tus promesas. Ayúdame porque reconozco que en algún momento dudé de ti. En algún momento, bendito Abacadosh, creí que tú te habías ido y me habías abandonado. Pero hoy me levanto a creerte. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a tus pies, bendito Rey. Hoy vuelvo, bendito Abacadosh, a buscarte. Hoy vuelvo creyendo que tú, bendito Rey, cumplirás y perfeccionarás esa obra que has empezado en mí. Hoy pongo en tus manos mi vida, hoy pongo en tus manos mis pensamientos, hoy pongo en tus manos y los entrego todos mis argumentos, todos mis miedos, todo aquello que el enemigo convirtió en fortaleza, hoy te lo entrego, Padre. Hoy me rindo delante de ti, bendito Rey, y sé que veré tu gloria y veré tu mano. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú estás obrando, papá, porque sé que tú estás allí, bendito Rey, levantando tus hijos, levantando tu pueblo, Padre. Hoy te doy gracias, bendito Abacadosh, porque sé que estás restaurando, Señor, las almas, porque sé que estás levantando nuevos Calebs, Padre. Hoy, bendito Abacadosh, te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por este tiempo, por este espacio que tú nos prestas, Señor, aquí en la emisora, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, que sea tu presencia, que sea tu bendito Ruach, Señor, redarguyendo, ministrando, hablando al alma y al corazón, Padre, trayendo esa sanidad completa, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias, porque sé, Padre, que escucharemos y veremos testimonios, porque tu palabra tiene poder, tu palabra es verdad y trae libertad, papá. Pongo este tiempo en tus manos, Padre. Te entrego mi vida, mi casa y mi familia, porque sé que también estás obrando, papá. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.